Georgi Chukov, mariscal de la Victoria, es quizás el comandante soviético más retratado en libros, películas y series. Gracias a esta campaña propagandística, quedó firmemente en la conciencia de la generación soviética y más allá. Como comandante talentoso, exitoso y visionario, fue 4 veces héroe de la Unión Soviética y tiene un monumento junto al Kremlin, un honor muy exclusivo. Y además, muchos recordaron a Chukov como una persona injustamente humillada por Stalin y Khrushchev, quienes en realidad no entendían nada de asuntos militares. Pero le tenían una envidia terrible a una persona tan talentosa y de todas las formas posibles intentaron deshacerse de él. Y en Rusia, como se sabe, a los ofendidos no se les quiere, pero toda esa imagen luminosa de un caballero sin miedo ni reproche se desvanece. A diferencia de los recuerdos de los generales alemanes, que trataron con Chukov en el campo y lo llamaban carnicero sin sentimentalismo. Incluso en el Ejército Rojo, el mariscal victorioso tenía muy mala reputación. Muchos veteranos recordaban que, cuando Chukov llegaba a sus unidades, los soldados se preparaban de inmediato para la última batalla. Al ponerse ropa limpia, sabían que pronto los mandarían a otro ataque sin sentido que acabaría con muchas bajas. Hoy, como dice la Biblia, vamos a separar el trigo de la paja. Basándonos únicamente en hechos históricos, responderemos a la pregunta que preocupa a muchos. ¿Quién fue realmente Chukov? ¿Un héroe o un carnicero? ¿Un comandante talentoso o un oportunista? ¿Un mariscal severo pero justo o simplemente un ambicioso más? No consideraremos conscientemente la participación de Chukov en los ejercicios nucleares de Totskoye en 1954, cuando casi 50.000 soldados pasaron sin protección por campos radiactivos. Ya tenemos un video aparte sobre esto acerca de la operación Sneshok. Por cierto, asegúrense de verlo. Hoy analizamos más pecados del grande mariscal de la Victoria. Soy Semyon de Megashot TV, comenzamos. Cada general tiene su cementerio. Cabe señalar que en la historia mundial hubo muchos casos donde comandantes tomaron decisiones erróneas que causaron grandes pérdidas entre los soldados. Y no solo en Rusia, donde las mujeres siempre tendrán hijos soldados. En 1917, el general francés Nivelle lanzó una gran ofensiva en la Primera Guerra Mundial, que resultó en un fracaso total. No fue un golpe fuerte, solo un pequeño impacto. Pero el principal resultado de este fracaso fueron enormes pérdidas. Al menos 180.000 franceses y 160.000 británicos, y eso que los alemanes perdieron la mitad de esa cantidad. Al ver sus esfuerzos inútiles, los soldados dejaron de obedecer, abandonaron trincheras y fueron en camiones o trenes a París. El motín alcanzó 54 divisiones y desertaron 20.000 soldados. Era época de huelgas en fábricas militares y metalúrgicas de Francia. El orden solo se restableció después de que se emitió una orden que imponía la pena de muerte por negarse a obedecer. Durante la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1944, el general Patton perdió casi 50.000 hombres al asaltar la ciudad fortificada de Metz en el norte de Francia. El análisis concluyó que la causa principal de las pérdidas fue la terquedad del mando y la negativa de Patton a reconocer errores y cambiar su plan. No quería perder prestigio, orgullo y egoísmo. Otro ejemplo reciente en la historia militar es el asalto a Faluya en 2004 durante la guerra en Irak, donde insurgentes y militantes islamistas se habían atrincherado. Las fuerzas estadounidenses y británicas sufrieron bajas innecesarias que se podrían haber evitado si el mando hubiera abandonado la idea de ataques frontales masivos y hubiera utilizado la táctica de infiltración que ya había demostrado ser eficaz. Así que la guerra a menudo ponía a los comandantes ante decisiones difíciles y las vidas humanas perdidas se convertían en moneda de cambio en la búsqueda de objetivos dudosos. Se dice que cada general y cirujano tiene su propio cementerio. Es una observación justa, pero cuando esas decisiones se toman sistemáticamente y sin justificación ni corregir errores, no se aprende de los cálculos.
Y, en consecuencia, la cantidad de víctimas aumenta con cada batalla. Entonces vale la pena preguntarse, ¿no es acaso justificado el apodo de carnicero para este comandante incompetente? El año 37 está asociado firmemente con el inicio de las represiones masivas de Stalin, con lo que solemos relacionar ese año. Zhukov ocupaba puestos secundarios en la estructura del Ejército Rojo. En su historial no tenía cargos relevantes que lo distinguieran y lo llevaran de simple soldado a comandante militar. El terror estalinista, aunque extraño, fue un ascensor social para muchos comandantes de bajo y medio rango que buscaban llegar a la cima militar, aunque no todos lo aprovecharon. La mayoría eran cobardes y oportunistas egocéntricos, listos para traicionar a compañeros o superiores. El futuro mariscal de la Victoria también. No se sabe con certeza, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que, en su momento, Zhukov escribió una denuncia contra el futuro mariscal Rokossovski, acusándolo de espiar para las inteligencias polaca y japonesa. El asunto es que Rokossovski era un comandante experimentado, que había pasado por la guerra civil, y para ese momento ocupaba el puesto de comandante del 5º Cuerpo de Caballería en Pskov. Tenía más antigüedad que Zhukov y era visto como uno de los comandantes más prometedores, mientras Zhukov apenas empezaba a ascender. Por eso, seguramente decidió eliminar a su rival como se hacía entonces, con una denuncia. En agosto de 1937 arrestaron a Rokossovski y la carrera de Zhukov despegó rápidamente. Le dieron anticipadamente y fuera de turno el rango de comandante de división, equivalente a teniente general. A Rokossovski, los investigadores del NKVD le sacaron confesiones con sadismo, le arrancaron 9 dientes, rompieron 3 costillas, golpearon los dedos con un martillo, lo sacaban al patio, le vendaban los ojos y disparaban balas de fogueo. Rokossovski nunca cedió ni firmó nada, algo poco común en las represiones estalinistas. Aún más extraño fue que Rokossovski fuera liberado en marzo de 1940 y reincorporado al ejército. Historiadores vinculan esto con la intervención del comisario de defensa Semyon Timoshenko y la derrota de la URSS ante Finlandia, que evidenció la falta de comandantes expertos. La ironía del destino es que Rokossovski posteriormente alcanzó a Zhukov en la carrera militar y también se convirtió en mariscal de la Unión Soviética. Él fue de los primeros en llamarlo carnicero en privado antes que Guderian y Manstein, y lo hizo abiertamente. Rokossovski acusó varias veces a Zhukov de sacrificar sin pensar vidas de soldados para lograr objetivos dudosos. Hay menciones de tales disputas en las memorias de muchos comandantes militares soviéticos. ¿Y las victorias elogiadas? La propaganda soviética promovió a Zhukov atribuyéndole casi todas las victorias. No siempre fue así. Por ejemplo, la batalla de Stalingrado y la de Kursk marcaron el punto de inflexión en la guerra. Zhukov tuvo una relación indirecta. Mucho más mérito en el cerco del ejército de Paulus en Stalingrado pertenece al jefe del Estado Mayor, Vasilevsky, y en Kursk jugaron un papel clave Batutin, Konev y el ya mencionado anteriormente Rokossovski. La vieja rivalidad influyó, por eso Zhukov después se atribuyó logros ajenos. Sin embargo, todo esto son pequeñeces de la vida. Mientras el niño se entretenga, que no llore. Mucho peor es cuando Zhukov tuvo una relación directa con las acciones militares. Ahí fue donde se manifestó plenamente su destacado talento para vencer al enemigo a costa de montones de cadáveres. Cadáveres de sus propios soldados, no de los ajenos. ¿Para qué compadecerlos? Como se sabe, las mujeres rusas... Continúen, que ya me estoy repitiendo, pero está bien, vamos por partes. En primer lugar, al hablar de Zhukov, hay que recordar la batalla de Moscú, que casi termina con la toma de la capital por parte de los alemanes. El futuro mariscal de la Victoria tuvo una relación directa con esa batalla. Y, además, la mayoría de los historiadores soviéticos y contemporáneos de la era de Putin llaman directamente a Zhukov el Salvador de Moscú. Pero, ¿a qué precio se logró esto? Entre octubre y diciembre de 1941 destacan 2 episodios emblemáticos. Así, durante los combates cerca de Volokholamsk, las unidades del Ejército Rojo se vieron obligadas a resistir hasta la muerte, incluso sin contar realmente con artillería ni tanques, defendiendo principalmente con armas de fuego y en menor medida con morteros. El número de muertos fue terrible.
Durante la ofensiva cerca de Solnechnogorsk, las unidades de recién movilizados atacaron sin preparación adecuada, causando grandes bajas. Las pérdidas colosales cerca de Moscú fueron reconocidas abiertamente en sus memorias por Zhukov, así como por otros mariscales, aunque olvidaban agregar la pregunta más importante: ¿para qué? Y además hay otro punto. Según estadísticas oficiales, las pérdidas irrecuperables de la URSS en la batalla de Moscú fueron entre 500.000 y 1.000.000, y en Alemania de 250 a 500.000. Es curioso cómo es que el atacante tuvo el doble de bajas que el defensor. ¿Cómo pudo surgir un fenómeno que contradice la ciencia militar? Tal vez habría que preguntarle a Zhukov o a sus seguidores. Pero errores de ese tipo, que costaron cientos de miles de vidas humanas, ocurrieron no solo al principio de la guerra, sino también en su etapa final, cuando la victoria de la URSS era clara y Alemania estaba derrotada y desmoralizada. Incluso aquí, el carácter orgulloso y vanidoso de Zhukov destacó, sobre todo en la batalla final por Berlín. Un episodio clave fue el asalto a Zilow en abril de 1945. Entonces el mariscal de la Victoria, comandante del primer frente bielorruso, inició los asaltos más directos y frontales posibles. Aunque podían rodear las fortificaciones alemanas por los flancos, el asalto a las alturas de Zilow costó al ejército rojo decenas de miles de vidas. Las estimaciones van de 30 a 70.000 muertos y heridos en pocos días, aunque la guerra ya estaba casi ganada. El deseo de tomar Berlín antes que ingleses y estadounidenses, junto con la rivalidad con Konev y Rokossovsky, comandantes del primer frente ucraniano y segundo frente bielorruso, jugó un papel clave. Así es como se manifiesta la prioridad de la velocidad sobre la vida humana. Morí cerca de Rsev, pero ninguna batalla se compara con una, tras la cual a Zhukov solo se le puede llamar carnicero. Se trata de la operación Rsev-Vyazma, o la batalla por Rsev, o la picadora de carne de Rsev, como la llamaba la gente. Durante todo 1942, las tropas soviéticas asaltaron sin sentido las posiciones bien fortificadas del enemigo, perdiendo casi 1.000.000 de personas entre muertos, heridos y desaparecidos. Y, lo más importante, sin cumplir los objetivos estratégicos. Las fortificaciones alemanas en Rsev eran impenetrables, pero Zhukov, ignorando los informes de inteligencia y el sentido común, enviaba a los soldados a morir contra esas defensas. La carnicería de Rsev fue una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial y una vergüenza para la URSS. Una vergüenza aún mayor fue quizás el cerco del segundo ejército de choque del general Vlasov, quien después se pasó al bando alemán. En nuestro canal también hay un video donde descubrirás cuántos rusos étnicos lucharon contra su patria soviética. Después de la guerra, la propaganda soviética ocultó tanto las acciones sangrientas de Zhukov como la propia operación de Rsev-Vyazma, disfrazándola bajo la ofensiva del Frente Occidental en 1942 y destacando solo la liberación de territorios y combates locales. Solo unos pocos, como el poeta Tvardovsky, con su poema Fui asesinado cerca de Rsev, recordaron públicamente esos hechos. Recientemente se inmortalizó esta tragedia con un complejo conmemorativo. Pero incluso aquí los escultores de Putin hicieron el ridículo, esculpiendo bajo la apariencia de un soldado a una especie de criatura extraña que los propios periodistas rusos inmediatamente apodaron Dementor. Así subrayaron la gran semejanza de esta estatua fea con el monstruo del mundo de Harry Potter. Esto no es simplemente robar cosas pequeñas de los bolsillos. Y por último, hablemos de otros asuntos no militares de Georgy Zhukov, sobre cómo se apropió de los trofeos alemanes. En medio del caos y devastación de la Alemania derrotada, desde soldados rasos hasta generales participaron en apropiarse de bienes y objetos valiosos. La mayoría de las veces eran adornos, joyas, diversas obras de arte, aparatos, instrumentos musicales e incluso objetos domésticos, como agujas, para el gramófono. La política de trofeos estaba regulada por el Estado, con comisiones especiales que recolectaban y contaban los objetos valiosos para transferirlos al Tesoro soviético.
Pero en la práctica, muchos comandantes, incluido el alto mando, aprovechaban su posición para enriquecerse personalmente. Aún así, el mariscal de la Victoria destacó sobre sus compañeros, llevándose bienes alemanes en vagones enteros. Cientos de artículos de lujo, como alfombras, pinturas, cristalería, porcelana, joyería y automóviles. Por ejemplo, en su casa de campo cerca de Moscú se encontraron decenas de cajas con bienes alemanes, incluyendo 7 vagones de muebles traídos de Alemania. Nada mal. El caso de los trofeos, iniciado contra Zhukov y otros generales, fue usado por Stalin con fines políticos. La decadencia moral y los aires de noble de Zhukov contradecían la ideología de modestia del liderazgo soviético. En los registros, los investigadores inventariaron 323 pieles de Marta, 20 escopetas de caza, 55 cuadros de museos alemanes, más de 4.000 metros de seda y otros objetos valiosos. A pesar de pruebas claras de culpabilidad, Zhukov no fue arrestado ni condenado, algo raro en la época de Stalin. Tal vez porque culpó a otros chivos expiatorios, como hacen los egoístas y cobardes. Zhukov fue humillado públicamente, perdió la mayoría de los bienes robados, recibió una reprimenda y fue degradado, siendo transferido primero al distrito militar de Odessa y luego al de los Urales. Tras la muerte de Stalin, la carrera de Zhukov resurgió, y no fue poca la importancia que tuvieron en esto los ya mencionados campos radiactivos del polígono de Totskoye, también conocidos como la Operación Sneshok. Saquen sus conclusiones. Así que se puede decir con certeza que Zhukov no fue un héroe, pero las acusaciones de que era un carnicero tienen fundamentos bastante sólidos. Las operaciones militares de Zhukov tuvieron enormes pérdidas, muchas veces evitables con mejor planificación o menos prisa. Su crueldad, los ataques frontales y la indiferencia hacia los soldados se confirman por estadísticas y testimonios de testigos. Por supuesto, se puede decir que la presión por parte de Stalin, la debilidad del Ejército Rojo en los primeros años de la guerra, la necesidad de victorias rápidas y la propia naturaleza totalitaria del sistema soviético explican parcialmente sus acciones. Pero eso no cambia el hecho de que Zhukov estaba dispuesto a sacrificar cientos de miles de vidas por el resultado. Por lo tanto, el apodo de carnicero es bastante aplicable a él como una característica de los métodos con los que lograba sus famosas victorias. Por su tendencia a apropiarse de lo ajeno, también obtuvo otro apodo, ladrón. Bueno, eso es todo por mi parte. Hasta luego a todos.